Y la verdad es que cuando una organización decide cambiar, tiene tanta prisa por hacerlo, porque además ahora todo se mueve muy rápido, que entonces hacemos soluciones a la medida. Y ahí es donde cometemos errores y por eso hay tantos retractores de las propuestas de cambio en las organizaciones. Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, PR & Comms Senior Manager de Creana y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio del Amazing People Podcast. Hoy las empresas deben de ser capaces de adaptarse y evolucionar con el tiempo para mantenerse relevantes y competitivas. Sin embargo, puede ser difícil y desafiante al mismo tiempo. En este episodio hablaremos con una experta sobre las mejores prácticas para la gestión del cambio en las empresas, incluyendo cómo involucrar a las personas, cómo comunicar de manera efectiva, entre otras cosas. Y hoy nos acompaña Natasha Marulanda, HRVP Delivery LATAM en Uber, pero creemos que no hay nadie mejor que ella para presentarse. Por eso, Natasha, queremos que nos cuentes un poco más de ti a través de un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy. Bienvenida. Bueno, gracias, Mark. Primero, gracias por esta invitación. De verdad que es súper interesante poder compartir de las experiencias de vida. Gracias por lo de experto. Yo creo que todavía estoy en proceso de aprendizaje y seguiremos aprendiendo en el camino. Presentar a Natasha desde un error y un acierto. Yo creo que te puedo poner algo muy corto de cada uno porque creo que ambos lo hacen a uno mejor persona. Si hablamos de un error, yo te diría, me voy a remontar hace muchos años atrás cuando terminé mi carrera y me fui a buscar aprender inglés a Estados Unidos y con el sueño de hacer una especialización en Estados Unidos en ese momento de psicología en el área educativa. Me fui sin plata, como nos vamos muchos colombianos y en esa época no era tan fácil conseguir becas como ahora. Me fui a estudiar inglés, apliqué a varias universidades en Estados Unidos, quedé en varias de ellas, 3 top 10 a nivel de los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, en UCLA y también una que se llama Pepperdine en California. Y cuando conversaba con mis tutores, con las personas pues, que eran como las que te iban a acompañar en el proceso, todos me invitaron a que me quedara y me arriesgara a pagar el primer semestre y luego sabían que por mis notas y digamos lo que como había sido mi background académico, yo iba a lograr conseguir la beca. Así era como funcionaba en esa época. Y yo tenía exactamente ahorrados los $30,000 que era el costo del primer semestre de universidad y me dio miedo. Me dio miedo no ser capaz. Y dije yo, no, guárdeme el cupo que yo me devuelvo a Colombia y yo me consigo la beca. Y me devolví a Colombia con las aceptaciones a buscar la beca y apliqué a la Fulbright y apliqué a otras y me dijeron, tiene que tener experiencia profesional para que la podamos becar. Eso no sucede hoy en día. Hoy en día las becas te las dan aún cuando estás saliendo de la universidad. Sin la experiencia, claro. Para hacerte corta la historia de ese, lo que para mí fue un fracaso, y yo diría un fracaso en haber tenido ser más aguerrida conmigo misma para tomar decisiones, cosa que hoy impulso en los demás, es que me devolví a Colombia. La Fulbright me dijo, maravillosas universidades, maravilloso todo, pero usted no tiene experiencia profesional, entonces tiene que entrar a trabajar. Y yo quería trabajar en políticas educativas, o sea, como para educación masiva, universidades y eso. Entonces, busqué trabajo y nunca dejé de trabajar. Se quedaron las aplicaciones por fuera y me metí en lo que es en la ruta de la vida, y es encontrar un trabajo y te comienza a ir bien y todo, y de pronto lo que fue un sueño se quedó atrás. Entonces te diría que de eso aprendí, y con los cambios que se dan hoy en día en las organizaciones, a que creo que lo más importante es que uno tiene que buscar el sueño que uno se planteó desde un inicio y no rendirse, sino luchar por lo que se quiere y entender cuáles son las fortalezas que uno tiene y no dudar de uno más cuando alguien se lo está diciendo. Entonces creo que totalmente. Ese es un aprendizaje. Hoy en día creo que no solamente me lo creo yo, sino que trato de que la gente lo crea y lo viva también. Ay, qué padre, Natasha. Y gracias por compartirlo con nosotros. La verdad es que creo que mucha gente que nos va a estar escuchando y que va a estar escuchando eso, yo creo que se puede relacionar 100% con lo que comentas, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida que dejas decisiones por un lado, ¿no? Por creer que si le sigo dando y se lo sigo intentando ya no va a ser posible, ya no va a ser posible, y te vas totalmente por otro camino, pero siempre se queda esa espinita de si lo hubiera hecho.
Pero gracias por Y compartirlo con nosotros. te enganchas en la rutina de la vida, que es que ya empezaste a trabajar y tienes un buen Sí. trabajo, ¿para qué te vas a ir a aventurar? No, y se te pasan los años, ya de repente volteas atrás y ya fueron ¿Ya? 5, 10, 15, ¿no? 25, 30, Sí, que se quedaron en el camino. ya muchos, muchos, muchos. Oye, Natasha, ¿y este que nos cuentas, lo tomas como un error o como un acierto a final de cuentas? Yo creo que tiene un poco de los dos, o sea, fue un error en su momento, no haber sido más, como te decía, aguerrida o mucho más decidida, pero en cierta forma es un acierto, o sea, me quedé, no hice educación masiva, terminé trabajando en la parte organizacional, terminé educando gente de una manera diferente, entonces yo creo que ese sueño de educar y construir el potencial de las personas se dio de una manera diferente, pero me queda, como tú dices, la espinita en el corazón Sí. que dice, me ¿Qué hubiera hubiera ido. pasado si ¿Qué me hubiera hubiera ido para allá? pasado si me hubiera ido? Seguramente. Ah, no, qué padre. Gracias por compartirlo, Natasha. Y ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es muy enfocado en el tema de la gestión del cambio en las empresas. Entonces, para iniciar en esto, Natasha, te quiero preguntar, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras que enfrentan hoy en día las empresas a la hora de implementar cambios? Interesante pregunta. Mira, yo creo que hoy, ayer y siempre, una de las principales barreras que enfrentan las organizaciones es que como organizaciones, quienes proponen los cambios lo tienen muy claro desde lo racional. Es decir, ¿qué es el cambio que quiero implementar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces tienen claro si es la implementación de una tecnología, le vamos a dar a todo el equipo de ventas una tablet para que la venta sea mucho más ágil y dinámica, lo que sea. Desde la parte racional lo tienen bastante claro, pero no somos expertos en las compañías en manejar el lado humano del cambio. Es decir, ¿qué hace una organización con una plataforma tecnológica sofisticada y maravillosa si las personas que la tienen que utilizar no están convencidas de que eso vaya a ser mejor? Si las personas que están allí no compran la idea del cambio. Entonces yo creo que en el tiempo ese ha sido para mí el error más grande. Somos expertos en manejar la parte racional del cambio, más no la parte emocional. Y los proyectos se quedan, entonces hay deserción, la gente de pronto por temor adopta ese cambio, pero luego se convierten en opositores en el camino, o sencillamente nunca llegas al nivel al cual querías llegar en esa propuesta que se planteó la organización desde el concepto racional de lo que quería implementar. Sí, y me encanta, Natasha, porque justo de lo que estás hablando es parte de la segunda pregunta que te quiero hacer y es enfocada más en las personas, ¿no? O sea, tú me estás hablando de un tema de, oye, puedes tener plataformas increíbles y invertir en la mejor tecnología, pero si la gente no está a bordo de este cambio, ¿no? O son, como dices tú, se empiezan a hacer detractores de esto, ¿cómo crees tú, cuáles crees que son las mejores prácticas para poder involucrar a los empleados en todo este proceso de cambio? Mira, desde que empecé a trabajar en el mundo organizacional, conté con una escuela maravillosa. O sea, yo trabajé por 14 años en Mondeliz y te puedo decir que viví muchos procesos de cambio dentro de la organización y creo que aprendí de un modelo que a mí me gustan los modelos y los marcos conceptuales que le dan estructura a los procesos. Y aprendí en esa época, y hoy en día existe una herramienta maravillosa que se llama Prosci o Prosci, como le dicen algunos, que tiene un elemento que te ayuda a entender el proceso del cambio humano, que es la herramienta del ADKAR. La sigla ADKAR te está diciendo awareness o conciencia del cambio, la D de desire o el deseo de cambiar y de acompañar la propuesta de la organización. Luego te da la K de knowledge, que te está diciendo el conocimiento que tengo que tener para poder cambiar, la A de ability, habilidad para cambiar, y la R de reinforcement o ese reforzamiento que me va a mantener, digamos, que no vayan a haber retractores a futuro y que eso que yo quiero hacer se mantenga. Desde que empecé a trabajar en procesos de cambio en las organizaciones, siempre me apalanqué en esa herramienta, la cual creo que hoy, 30 años después, sigue siendo vigente y sigue siendo súper poderosa. Hay diferentes modelos. Ahora te hablaba de razón y emoción. Entonces puedes referirte a un libro que se llama Switch, que te habla precisamente de que los cambios se dan a nivel racional, a nivel emocional. La razón es así de chiquitica, como un jinete montado en un elefante, que es la emoción. Entonces, los modelos, cualquiera que sea, y para mí el truco está en tener la capacidad suficiente para generar esa conciencia en la gente de cuál es la razón de cambiar. O sea, cómo te va a impactar positivamente el cambio,
pero también cómo te va a impactar si no cambias. Porque es que hay decisiones en las organizaciones que sí o sí se tienen que hacer. Entonces, en la medida en que las personas compren la idea porque entienden el beneficio o también entienden qué pasa si no cambio, la gente va a comenzar a evolucionar en su proceso de tomar esa decisión. Y el deseo, pues es algo que vos no podés inyectarle a la gente. O sea, yo quisiera inyectarle a la gente motivación y deseo, pero eso no se logra. O sea, realmente es esa claridad y es ese liderazgo que acompaña los procesos de cambio que hace que las personas sean capaces de motivarse para poderse mover. Y lo otro que te decía yo es tener ese entendimiento de qué necesita cada individuo como individuo, porque es que además también las organizaciones miramos a la gente como una masa, ¿no? Entonces, a todo el mundo le damos exactamente lo mismo, pero no todo el mundo necesita lo mismo en estos procesos. De pronto, hay quien tiene el conocimiento suficiente para operar una herramienta tecnológica. No es hábil aún, porque no ha tenido tanta experiencia, pero definitivamente desde la parte del deseo no le interesa, porque considera que lo que estaba usando antes era mejor. Y si a todo el mundo le sigo dando entrenamiento o le sigo dando acompañamiento, pues no le estoy tocando la emoción o la motivación, que es lo que la persona requiere en ese momento. Entonces, si tú me haces la pregunta, yo te diría, modelos hay muchos. Yo los centraría en esos, o mi consejo sería, piense cuál es el racional, busque cómo lo va a transmitir y valide que todos y cada una de las personas que están en la organización lo entienden. Y luego equípelos y acompáñenlos en el proceso para que lo puedan lograr. O sea, no es simplemente entregar la herramienta, no es simplemente, no sé, lo que te digo yo de la parte racional, que es como que sentimos, bueno, ya, cumplimos, ¿no? Acompaña a las personas individualmente, de manera individual. Total. Y Natasha, creo que dices, o sea, estás mencionando una parte súper clave, que ahorita lo mencionabas un poquito al final, y es el tema de muchas veces creemos que las estrategias se pueden implementar para todas las masas, ¿no? Y para toda la empresa. Tengo 10,000 empleados y ya bajé toda mi estrategia y a todos se los voy a pasar por igual. Pero creo que cada uno de los procesos tiene su individualidad. Más allá de la persona, el cómo puedes llegar a ellos, ¿no? Hablas de un tema de conciencia, racionalidad también, y es como la gente, no todo el mundo va a entender lo mismo, ¿no? No a todo el mundo le puedes explicar de la misma manera el racional de por qué queremos llegar allá o por qué queremos implementar este tipo de cambios. Y como dices tú, ¿no? Hay gente que está en operaciones, hay gente que está en el corporativo, hay gente que está acá. Entonces, para todos tiene un impacto totalmente distinto y el beneficio que les va a traer a ellos también ser parte de todo este cambio. Entonces, Correcto. Me encanta que lo hayas mencionado porque me parece crucial justo, ¿no? Y el tema de recursos humanos, de los equipos de people hoy en día, que no todo es para todos. Exactamente. Y lo que estás diciendo es cierto. O sea, la estructura mental y las necesidades de cada persona son diferentes. Entonces, no es lo mismo hablarle al operativo, al táctico o al estratégico para poder moverlo en el proceso. Y la verdad es que cuando una organización decide cambiar, tiene tanta prisa por hacerlo, porque además ahora todo se mueve muy rápido, que entonces hacemos soluciones a la medida. Y ahí es donde cometemos errores y por eso hay tantos retractores de las propuestas de cambio en las organizaciones. ¿Qué rol crees tú, Natasha, que juega hoy en día la comunicación en la gestión de las empresas? Ya hablamos un poquito de lo que me decías, ¿no? El tema relacional, cómo llegas hacia las personas, cómo se los transmiten, pero de qué manera y qué rol juega en la importancia de estos procesos de parte de comunicación. No, pues fundamental, es súper importante. Yo creo que todas las organizaciones tienen comunicaciones internas y tienen un equipo de comunicación, pero el equipo de comunicación no necesariamente es experto en change management. Porque una cosa es generar una comunicación del día a día, de los resultados del negocio, a una comunicación que implica mover la emoción de la gente para poderla llevar de un punto A a un punto B, que es cualquier proceso de cambio. Entonces, yo siento que, primero, no todas las organizaciones, tendríamos que hablar de las grandes organizaciones, tienen equipos de comunicación, tienen líderes de cambio, digamos que están bien estructurados. Te pongo el ejemplo de Mondeliz, por ejemplo, donde yo estaba antes, o si te hablo del Grupo Bolívar, donde también trabajé. Hay áreas especiales que manejan los procesos de cambio y se trabaja de manera conjunta, pero eso requiere una infraestructura grande. Sí. La mayoría y muchas empresas medianas y aún grandes empresas no tienen esas estructuras. Esto para mí es muy de multinacional, que ya tienen esa conciencia porque se han transformado tanto, han cometido tantos errores en el pasado que han aprendido, entonces hoy en día tienen esos equipos internamente. Yo creo que es como
la comunicación y esa comunicación enfocada al cambio son de esas materias, si hablamos de educación, que todos los líderes deberían tomar. O sea, yo como líder de una organización debería entender y conocer del proceso de cambio, porque si no tengo un equipo que me respalde, por lo menos yo cómo voy a garantizar que me estoy comunicando en el día a día y que estoy haciendo ese acompañamiento a las personas que trabajan alrededor mío. Pero créeme que no es algo que todas las empresas hoy en día tienen. Sí, Todavía sigue siendo, yo diría, algo exquisito, en cierta forma, el sí. tenerlo. No, y tú lo dices, al final de cuentas lo ves más en empresas transnacionales y globales porque, como dices tú, creo que ha pasado toda la parte de prueba y Sí, error, ¿no? sí, Ya hicimos esto, no funcionó, ya hicimos esto también, tampoco funcionó, y cómo llegan ya a este punto en el que ya existen equipos claro. dedicados para que esto suceda y se haga de una mejor manera, ¿no? Y hablando de hacerlo de la mejor manera y tener los mejores resultados, Natasha, cuando hablamos de medidas implementadas en las empresas para mitigar el impacto negativo que puedan tener, o sea, que pueda tener una gestión del cambio como tal, ¿tú cuáles crees que son esas medidas importantes que deberían estar implementando para poder retroceder en esa parte negativa con los empleados? Sí, mira, yo creo que sí, si las empresas no tienen un equipo de cambio, porque no lo hay, yo sí creo que a nivel de la dirección de la organización, cualquiera que sea, tiene que haber mucha claridad de cuál es la razón de ser, o sea, por qué estoy implementando el cambio. Poder ser capaz de transmitirlo desde la confianza de poder hablar con la gente y que por lo menos se haga ese cascadeo de la información. Si yo con mi comité directivo tomo una decisión de que quiero implementar una nueva estrategia, de que quiero implementar una nueva herramienta, lo que sea que quiero hacer o cambiar en la organización que la va a impactar, pues pónganse por lo menos todos de acuerdo para que comiencen a construir mensajes que estén alineados y que puedan ir bajando en cascada. O sea, que esa información llegue hasta el más bajo nivel de la organización para que todo el mundo empiece a entender. No tienes que tener un equipo tan sofisticado, pero sí seguir unos pasos. Yo les diría, eh, desde leerse un libro, que le puede dar algunas ideas y ponga todo su Sí, comité directivo a leerse exactamente el mismo libro para que todos entren en el mismo top of mind, ¿no? Que tengan todos en la cabeza la misma idea de hacia dónde quieren ir. Y siga pasos. Hay marcos conceptuales que le permiten a uno, de manera sencilla, garantizar que está generando un proceso de comunicación adecuado, que está dando los racionales adecuados para que la gente compre la idea, que tiene los sponsors o esas personas que le van a apalancar el proceso, que identificó cuáles podrían ser los posibles retractores. Todos sabemos cuáles son esas personas en la organización que seguramente van a poner oposición porque uno los conoce, porque es su estilo, porque no, en y cosas. ya los tienes identificados. Entonces, si ya tienes identificada a esta gente, hagan la parte del cambio. Tráigalo a la mesa de conversación, siéntelo y denle un rol protagonista para que esa persona tenga la oportunidad de, en lugar de ser un retractor de lo que usted está haciendo, más vale se pueda unir a su proceso. O sea, hay muchas herramientas, Marc. Yo creo que hoy en día el conocimiento está allí y no requiere la contratación de un experto. O sí, si la organización ya es tan grande que tienes que medir o trabajar con diferentes ciudades, con diferentes países, pues yo creo que ahí ya hay que buscar a un experto para que te ayude y te acompañe en el proceso. Totalmente. Y Natasha, no quisiera terminar nuestra plática de esto. La verdad ha sido, creo que muy rico lo que nos has podido compartir, pero me quedo con algo súper clave que decías ahorita, el tema de los posibles retractores, ¿no? O sea, cómo puedes implementar una estrategia en la que al final los haces parte de esta creación de la gestión del cambio. O sea, cómo los sumas a la estrategia, y creo que eso es algo crucial, ¿no? O sea, cómo los puedes sumar y que ellos mismos digan, yo también estoy creando esto, ¿no? Yo también Claro. tengo mis ideas y las puedo poner sobre la mesa. O sea, me parece increíble que lo hayas mencionado porque creo que no es algo que se tome en cuenta todo el tiempo. No, al contrario, uno trata como de alejarlos porque ¿qué va a decir esta persona? No, venga, involúcrela. O sea, si usted ya sabe que vaya, es psicología básica. O sea, ¿cómo te compro, cómo te traigo hacia mí y cómo te doy un lugar de protagonismo en el proceso para que tú puedas generar una transformación también dentro de la organización? Y yo creo que eso es súper valioso porque a todos esos retractores la gente les copia, los escucha. Y Natasha, antes de irnos y terminar este episodio, te quiero decir que sin duda ya eres parte de los amazing people que tenemos en Creana y en este espacio.
Y como ya es una tradición para nosotros, nos gustaría saber quién es el amazing person para ti y nos cuentes un poco de por qué. Esa es otra pregunta interesante. Yo te diría que, yo creo que va a sonar a cliché, pero si yo pienso en un amazing people, yo tengo un referente de vida fabuloso que es mi papá. Y creo que es un ser humano que no solamente transforma la vida de su familia, sino que ha logrado permear afuera. O sea, lo ama todo el mundo. Todo el que conoce a mi papá hoy en día ya tiene 77 años y un poco de Alzheimer. Aún así la gente lo sigue buscando porque tiene no solamente una energía, sino una capacidad de transformar a la gente de una manera increíble. Para mí eso es mi amazing people porque me enseñó que así como él me impactó a mí, yo puedo impactar a otras personas en el día a día, desde el contacto más sencillo y más simple, como puede ser tomarse un café, escuchar a alguien y darle un consejo o hacerle una pregunta que le cambie la vida a esa persona. Y creo que eso ha sido mi carrera profesional, tocar gente, tocar a la gente como yo vi a mi papá, mi amazing people, tocar mi vida y la vida de las personas que estaba alrededor de él. Ay, qué lindo, Natasha. Y gracias también por compartirlo aquí con nosotros en este espacio. Y me encanta que lo hayas dicho. La verdad es que creo, más allá de que pueda ser o no pueda ser un cliché, te puedo decir que todos los episodios que hemos tenido, pues la realidad es que la respuesta es muy distinta para todo el mundo, ¿no? Y me encanta porque al final, lo que dices tú, el tema de poder tocar a la gente y poder transformar y hacer un cambio, pues es algo que puedes implementar en tu día a día y especialmente, pues que estás en el área de recursos humanos y que tienes contacto con personas todo el tiempo. Sí. Así que gracias por compartirlo. No, gracias a ti, Marco. O sea, la idea es hacer la diferencia en cada cosa que haces. Totalmente. Pues Natasha, aquí están las últimas reflexiones de este espacio. Esperamos que todos los que nos estén escuchando sea de gran utilidad. De verdad se lleven cosas de mucho valor de lo que nos ha podido compartir Natasha en este episodio y en estos 20 minutos. Y gracias Natasha nuevamente por habernos acompañado y a los que nos están escuchando. Esto ha sido Amazing People Podcast y nos vemos en la siguiente. Súper. Chao, Marc. Gracias.